Egunon guztioi, hemen dauzkagu gaurko gobernu batzordeak eman dituen gai nagusienak, eta lehenengoa izango ditzateke Kontxa inguruan dauden proiektu guztiak kontrataziora ateratzeko espedientearen onarpena. Aurreko batean ere aipatu nizuen, azkenean gauza bat, eta beste bat, interbentzio ezberdinak gune berean definitzen gindoa zeda, eta garbi ikusi dugu honi ekiteko modurik txukunena eta garbiena danak batera egitea izango ditzateke da. Hiru proiektu dira berez, eta gero batetan gainera dago laugarren interbentzio bat sartuta Añarbeko urari dagokiona, guk egingo gendukena beraien kontura. Baina hiru proiektuak izango dirateke lehenengoa bigarren mendeurrenaren plazatik hasi eta errege etxeraino dagoen Kontxako barandaren aldaketa, hori da hiruetako bat, €1.000.000 inguruko aurrekontua izango dukeena, bestea izango ditzateke San Martin eta Zubieta kaden norabidea aldatzeko proiektua, eta hori €1.200.000 aurrekontua izango luke, bertan sartzen da ere Añarbeko uren kodektoren aldaketa hori, eta hirugarrena izango ditzateke Bidegorriaren proiektua, hau da, Bidegorria errematatzean, nolabait esateko, gelditzen zaigun tarte horretan. Eta hirugarren honek izango duke €898.000 aurrekontua. Beraz, guztira, €3.000.000 interbentzioak dira, hiru proiektu hauek, gehi Añarbeko uren interbentzio hori, eta esan beharra dago, barandaren aldaketaren kasuan, €1.000.000 aurrekontua duena, 40% kostasek finantziatuko luke da estatuko aurrekontuen onarpenaren negoziazio horretan lortutako akordio hori eskar. 9 hilabeteko epea izango dute lan hauek, eta guk espero deguna da, behin hauek burutu ondoren, gune hori nolabait esateko errematatuta geldituko ditzateke da. Eta barandarekin daukagun azken puntu beharrezkoena ere errematatuta izango genduke da. Decía que la primera cuestión es una cuestión sobre la que ya os había hecho referencia en alguna otra ocasión, cuando aprobamos el convenio, cuando hemos ido dando distintos pasos, porque es una actuación un tanto compleja, pero que claramente, desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia, veíamos que había que hacerlo conjuntamente, a pesar de que muchas veces esto suele ser complejo, ¿no? Y hoy lo que hemos hecho es aprobar el expediente de contratación para la ejecución de 3 proyectos, pero que vienen en uno, por decirlo de alguna manera. Son 3 proyectos que han tenido cada uno su recorrido, por decirlo de alguna manera, y que se juntan porque vemos claramente que lo deseable es que su ejecución se produzca de forma coordinada, conjunta, y que remate varios aspectos del entorno del Paseo de la Concha y de la calle San Martín. Entonces, son, como digo, 3 proyectos. El primero de ellos es el cambio de la barandilla en el último tramo que nos queda ya, que es desde la Plaza del Bicentenario, donde está el monumento a Fleming de Chillida, hasta la Caseta Real, que es el tramo que está mal, como sabéis. Ese tiene un presupuesto aproximado de €1.000.000. La segunda intervención es el cambio de sentido de las calles Zubieta y San Martín, que lleva incorporado también lo que es la sustitución de los colectores, que ya os mencioné que es una intervención que Añarbe, por una cuestión de oportunidad, plantea también hacerlo en el marco de esta actuación, y que fue fruto de un convenio con Añarbe para que se ejecutara en esta obra. Y la tercera, que es el remate del Bidegorri del Paseo de la Concha, en el tramo que nos queda por rematar, que tiene un presupuesto de unos €888.000. Entonces, el conjunto de los 3 proyectos nos arroja un total de 3 millones de euros, un plazo de ejecución de 9 meses, y hay que señalar que lo que a la sustitución de la barandilla de la Concha se refiere,
en el millón que cuesta, por decirlo de alguna manera, contamos con una financiación del 50% de costas, fruto de la negociación presupuestaria con motivo de la aprobación de los presupuestos generales del Estado por el Grupo Nacionalista Vasco. Entonces, bueno, esta es la actuación en su conjunto, que hoy se ya a concurso, con lo cual pues lo ponemos o lo encarrilamos ya para que próximamente conozcamos su ejecución. Bigarren gaia izango ditzateke galtzaren konponketak, onartu dugu 2020ari zegokion soldaduraren konponketa proiektuari dagozkion hainbat obrak egitea. Guztira, aurreikusita dago hiriko auzo ezberdinetako 56 kaletan soldadurak berritzea, eta horretarako udadak 612.000 eurotako aurrekontua eskaintzen du. Ez da izango aktuazio bakarra, momentu honetan lanean gaude, 2021ari dagokion €1.000.000 gorako beste interbentzio bat ere onartzeko. Eta pentsatzen dut denbora ez oso luzean hori ere kontrataziora ateratzeko gai izango gera da. Guztira, sorta ezberdinetan banatuak daude, baditeke enpresa berak hartzea bi sortak edo ez, eta bakoitzak dauka epe ezberdin bat, batek 11 asteko, lote batek dauka 11 asteko epea eta besteak 15 asteko epea. Eta enpresa bakarra izango balitz, biak lortzen dituena, 19 hilabeteko epea izango duke dena egiteko. Decía que la segunda cuestión es un lote, dos lotes de reparación de calzadas que se corresponden a lo que es el 2020, que salen ahora. Está previsto que se renueve el pavimento de 46 calles en distintos barrios de la ciudad y el presupuesto contemplado para esa renovación es de 612.000 euros. Hay distintas actuaciones que son de sustitución de tramos, en otros casos son parcheos. En el expediente viene detallado cuáles son las actuaciones por cada calle que se prevén. Son dos lotes distintos, puede ser que sea la misma empresa la que obtenga los dos lotes o no, puede pasar lo uno o lo otro. Si fueran dos empresas, pues el lote 1 tendrá 11 meses de ejecución, de plazo de ejecución, y el segundo, 11 semanas, perdón, meses, 11 semanas, y el segundo 15 semanas, y si fuera la misma empresa la que obtuviera los dos lotes, tendría 19 en total para hacer los dos. En este momento también estamos trabajando en el Departamento de Mantenimiento para sacar a concurso próximamente el lote referido al 21, que tiene una dotación presupuestaria superior al 1.000.000 de euros, y que creo que próximamente también sacaremos a concurso. Hurrengo gaia artedeko plaza izango ditzateke, gaurkoan onartu dugu lanak burutzeko kontratazio espedientea, bere garaian proiektua ere onartu gendun, da gaur ja proiektu hau ejekutatzeko pausoak ematen ditugu. Dakizuten bezala Joaquin Muda Montsenik egindako proiektua izango ditzateke, eta proiektu honek aurreikusten duenaren arabera, 1.700.000 euroko aurrekontua dedikatuko diogu proiektu honi, eta irabazle suertatzen den enpresak 5 hilabete eta erdi izango ditu dan hauek aurrera eramateko. Decía que la siguiente cuestión es también otro expediente que sale a concurso para la ejecución de las obras de la Plaza de Artedeku, conforme a lo que es el proyecto redactado por Joaquín Muda Montseny, que tiene un presupuesto de 1,7 millones de euros y que la empresa que resulta adjudicataria tendrá que ejecutar en el plazo de 5 meses y medio. Con lo cual, pues ya también en este proyecto se dan los pasos para que se complete su ejecución. Hurrengoa, garberako biribilguneari dagokiona izango ditzateke, eta gaurkoan egin deguna da proiektua onartu, Sestra Ingenieritzak idatzi duen proiektua onartu, eta hemen aurre ikusten dira biribilgune hau hobetzeko hainbat aktuazio, eta txertatu dan azkena izan da suhiltzaileek eskatuta beraien irteera errezteko beste aldaketatxo bat. Guztira 250.000 euroko aurrekontua izango luke proiektu honek,
eta 13 asteko ejekuzio epea aurre ikusten dugu, eta pentsatzen dut, datorren astean edo hemendik 2 astera, ohikoa izaten den bezala, behin proiektua onartuta baita ere hau kontratazio expediente moduan onartuko dugu daia danak hasia izateko. Decía, por lo tanto, que otro proyecto es relativo a la mejora de la rotonda de Garbera. Hemos aprobado una modificación sobre lo que es ese proyecto de mejora de la rotonda de Garbera en la que se incorpora una mejora solicitada por la Dirección del Servicio de Prevención por el acceso a dicha rotonda de lo que es el edificio de bomberos que tenemos ubicado allí. El proyecto ha sido redactado por Sestra y incluimos, como digo, la mejora de la incorporación de esa salida y bueno, el presupuesto que contempla esta actuación es de 252.000 euros y un plazo de ejecución de 13 semanas y, como viene siendo habitual, aprobado hoy el proyecto, pues esperamos que en una semana o en 2 también salga a concurso para que ya lo encarrilemos hacia su ejecución. Beste gai bat, Cemento Rezoda enpresari dagokiona izango litzateke, hau espediente urbanistiko bat da, beraiek eskatutakoa, eta da xehetasuneko azterketa baten onarpena, eta beraiek aurkezten duten xehetasun azterketa honen helburua izango litzateke hormigoia egiteko fabrikazio instalazio bat eraikia ditzatea beraien plantaren barruan. Decía que la siguiente cuestión se refiere a Cemento Rezoda y es un expediente urbanístico promovido por la propia empresa, un estudio de detalle que, bueno, pues lo que contempla es adaptar la ordenación del ámbito de la propia empresa para determinar la geometría de la nueva planta de fabricación de hormigón que tienen ellos previsto realizar en sus instalaciones. Eta azken gaia, garraio publikoari dagokiona izango ditzateke, gaurkoan tokiko gobernu batzordeak Gipuzkoako lurralde historikoko garraio publiko kolektiboaren tarifak integratzeko sistemaren hitzarmena onartu du. Dakizuten bezala otsailean iritsi ginen honekin adostasun batetara, eta gaurkoan gobernu batzordeak onarpena eman dio, eta lau urteko iraupen epea izango luke honek. Decía que la última cuestión es relativa al transporte público. Hoy, en la Junta de Gobierno local, hemos aprobado el convenio del Sistema de Integración Tarifaria en Transporte Público Colectivo del Territorio Histórico de Guipúzcoa. Sabéis que sobre esta cuestión llegamos a un acuerdo allá por el mes de febrero y hoy bueno, pues se ha producido la aprobación de ese convenio por parte de la Junta de Gobierno local y se contempla que la duración de dicho convenio, la vigencia de dicho convenio será para 4 años. Eta hemendik aurrera, bai gai hauen inguruan, edo beste gai baten inguruan galderari badin badezute, zuen esanetara naukazue. Sí, en relación al proyecto de la rotonda de Garbera, ¿la mejora es simplemente para la salida de los bomberos o contempla algún otro tipo de Hay algunas mejora? otras actuaciones y lo que se aprueba ahí es hay un proyecto y lo que se ha aprobado hoy es una modificación sobre ese proyecto, que tenía una serie de ajustes también sobre algunas incorporaciones, que representa una mejora global, no solamente de la salida de los bomberos, ¿vale? Pero el proyecto que se modifica, ¿qué era? ¿Para ampliar carriles o para hacer qué? Yo no lo tengo ahora en mente, o sea, sé que había alguna serie de ajustes en algunas de las incorporaciones para, bueno, permitir una mayor fluidez del funcionamiento de la rotonda. Pero bueno, el Departamento de Movilidad ya tiene el detalle de esos ajustes que se hacían en la propia rotonda, que eran una serie de intervenciones de mejora de la fluidez. ¿El tema del transporte público tiene que ver con eso de los transbordos? Sí, también. O sea, ¿quiere decir que con esta aprobación ya son gratuitos los transbordos? ¿Hay un follón con eso que no sé si está resuelto con esto o todavía? Bueno, estamos en vías de poder implementarlos lo antes posible. O sea, la discrepancia de la discusión no está sobre el contenido del convenio y sobre lo que es el establecimiento de los transbordos gratuitos, etcétera. Pues ha habido un problema técnico de implantación de los mismos y, bueno, se está solventando, o sea, en el seno de la propia autoridad. Pero el convenio y el fondo de la cuestión
lo acordamos en el mes de febrero y hoy lo hemos aprobado. Neko, baina hor, bazegon Donosti eta Garraio agintaritza, ez dakit nola izena duen, autoridadearen artean, pixkat transbordoa zer den horren inguruan bazegoen desadostasun bat, eta de hecho, debusek ez zituen aplikatzen, ez? Bueno, a ver, bai, egia da, bazeude da hainbat desadostasun, eta gelditu ginen, bueno, horiek tratatzeko orduan teknologikoki soluzioa bilatu behar genduela, ez? Eta hortan gaude, hori adik eta azkarren konpontzeko bidean, orduan nik espero dut hori konponduko dela. Ez da akordio da, implementazio teknologiko gai bat da, prest, ez dago oraindik, baina espero dugu adik eta azkarren prest egotea. Entonces, el acuerdo o el convenio del sistema de integración tarifaria, ¿exactamente qué implica? ¿A qué se refiere? Bueno, pues a ver, cuando se creó la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa, hace ya más de 10 años, se hizo en base a un convenio, ¿vale?, en el que se establecían, bueno, las obligaciones y los derechos de cada una de las partes que integran la autoridad. Hace ya algunos años, ahora estoy de memoria, hubo una modificación legislativa que exigía que todos los convenios que fueran anteriores a determinada fecha tuvieran que renovarse. Y este era uno de ellos. Era una modificación legislativa a nivel de Estado, que nos afectaba y que hacía que el convenio que había servido de base para crear la Autoridad Territorial del Transporte, pues hubiera quedado invalidado y había que aprobar uno nuevo. Entonces, lo que se hace es eso. Con este acto se llegó a un acuerdo en febrero para aprobar uno nuevo y ahora se está ratificando por parte de todas las administraciones que formamos parte. Y lo que hemos hecho hoy es aprobarlo en el Ayuntamiento. Lo habrá hecho la Diputación, lo habrá hecho el Gobierno y del resto de ayuntamientos que forman parte de la autoridad. En términos generales, no hay grandes diferencias sobre lo que era el original, para que se entienda. Es decir, no es una cuestión de que se hayan cambiado muchas cosas, sino que es que el otro había decaído por una cuestión puramente legal. Sí es verdad que nosotros, bueno, para llegar a un acuerdo en aquel mes de febrero, introdujimos una serie de cuestiones que creíamos que eran importantes y que se contemplan en este convenio y, por lo tanto, bueno, estamos satisfechos desde ese punto de vista. Quería también preguntarte sobre el último incidente que ha habido con las obras del metro, que ha protestado también EH Bildu. Ayer pidió que comparecieras y lo explicaras. Ellos dicen que ha sido el más grande de los 3 que ha habido. No sé. A ver, no tengo mucho más que añadir a lo que ETE se ha hecho público. Es decir, porque no tengo ningún dato por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento que me desmientan lo que ETS ha hecho público. Esto sucedió el viernes no de la semana pasada, anterior. Se nos comunicó, los propios servicios municipales fueron al lugar, tanto mantenimiento urbano como obras y proyectos como urbanismo. ETS se hizo responsable de comunicar cuál había sido el incidente y lo hizo mediante una nota que nosotros conocíamos y que coincide exactamente con la explicación que ETS nos dio y que desde mantenimiento, obras y servicios y urbanismo pues ven como la explicación adecuada. Y a partir de ahí pues tengo muy poco más que añadir. O sea, la verdad, yo creo que bueno, pues habrá otras intenciones de generar ruido y bueno, se han hecho unas determinadas afirmaciones diciendo, no sé, cosas que desde luego no se corresponden ni con lo que ETS ha comunicado ni con lo que los servicios técnicos del Ayuntamiento han podido comprobar in situ. Entonces, pues no sé, yo no voy a alimentar una polémica, bueno, pues que de malas maneras en algunos momentos algunos pretenden generar. Gai honen inguruan, Irutxuloko hitzatik galdera bat bidali digu Inaxiok, esaten du, bueno, Kontxako kabinetean azalutako zuloa kezkatzeko modukoa da, agertu den lekuagatik, eta noizko aurrikusten du irekitzea kabinak, udalak. A ber, kezkatzekoak guztiak dira, eta, bueno,
gertatu diran guztiak beti kezkatzekoak dira. Nik hori ez dut inoiz ukatuko, ez? Baina guk dakigun arte behintzat, eta bertan ikusia izan danaren arabera, da jatorrian gertatutakoaren beste zera bat, ondorioetako bat, eta ez dauka, ez dakit nola esan, ez du arazo estrukturadik sortzen. Orduan, konponketa danetan ari dira, konponketa danek bere denbora eskatzen dute, eta nik uste epe oso motzean, nik hitz egin dut azkeneko atzo, ezin dut esan bihar etzi edo datorren astean da, baina epe motzean, behin denak bukatzen dituztenean hori prest geldituko da. Zu konfirmatu dezakezu efektibamente dala 3 zuloetatik handiena? Ezin dizut datu zehatza orain eskaini. Eta nahiago dut, behin interbentzioa bukatzen danean, ematen dan txostenarekin hori erantzutea. Garbi, nahiago dut, behin bukatutakoan, karakterizazio guztia egiten dutenean hori eskaintzea. Bai, eta hormigoi metroetaz, eta ez da zer, baina, esate dizut, ez dago amaituta interbentzioa, amaitzen ari dira, eta amaitzen dutenean txosten batetan jasoko da, zenbatekoan, da nahi duenak egin izango du nahi duen konparazioa. Hori horre da, objektiboki eta gardentasun osoz. Bai. Ez dakit oraindik ez daukagu data finkorik. A ver, que es consecuencia del verano pasado parece claro. Hasta donde puedo decir, en un espacio que permanece cerrado de forma permanente y no está en uso, pues es muy difícil determinar desde cuándo está o no está, o si había algo o más o menos, pero bueno, es una de las posibilidades. Yo no voy a afirmar nada más taxativamente porque, bueno, pues en el informe que se haga ya se dirá con el nivel de concreción que se pueda, lo que se pueda decir, ¿no? Pero es verdad que es un espacio que permanece cerrado y que estaba cerrado y que durante bastante... Sí, pero no voy a discutir contigo, Carolina. Bueno, pues me dices quién te lo dice y lo discutimos aparte, si quieres. Claro. Porque yo estoy de decir, es que langile batzuk esan dute, es que hiritar batek esan du, yo tengo nombre y apellidos. Y los responsables de TS tienen nombres y apellidos y cuando dicen una cosa lo decimos con todas las consecuencias. Yo no funciono con comentarios. Más allá de la polémica política de la que usted hablaba, en el Ayuntamiento no hay ninguna preocupación por las obras del metro. ¿Están ustedes tranquilos? A ver, preocupación, claro que hay. Si eso yo no lo voy a negar. Ha sucedido una incidencia y eso nos preocupa y estamos vigilantes y estamos encima. Y cuando he dicho que cuando se ha producido este nuevo incidente, ha habido 3 servicios del Ayuntamiento que se han personado allí. Estamos encima permanentemente. Y lo que exigimos y lo que por parte de ETS se nos responde es que si se ha modificado el proyecto, que si se han hecho todas las cosas que se han hecho, precisamente es para, bueno, pues dar respuesta a esa problemática que ha aparecido. Entonces, yo no tengo por qué creer que no se quiera hacer así, o sea, porque, hombre, a nosotros nos preocupa como ayuntamiento, supongo que a ETS también como obra. Supongo, no, doy por supuesto que le preocupa y que pone 2 medios, o que trata de poner 2 medios para que la obra sea segura. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Inaxok beste gai bat galdetzen du. Bretxako arrandegi erekineko lanak aurrera doaz itxuraz, zein egoera edo fasetan daude? Bueno, orain sartuko gera fase ikusgarriago batean nolabait esateko, grua jarri behar da, eta ja, bueno, astindu emango zaio obrai. Ez daukat orain egutegi zehatza, baina pasatuko dizuegu nahi badin badezute, baina bai da, bueno, fase zerago bat, intensoago bat nolabait esateko.
Listo? Venga.